todos nuestros seguidores. Ahora sí, son las 5:08 de la tarde de este jueves 20 de noviembre aquí en la ciudad de La Paz. Estamos en un programa más de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Hoy día discutiremos las alternativas económicas ante este cambio climático. Nos encontramos acá con Jorge Roberto Márquez. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes y saludar a toda la audiencia. Nos encontramos también aquí con Rolando Mendoza. Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, Felipe, Jorge. Gusto estar aquí. Bueno, vamos a ir empezando un poco haciendo un pequeño análisis de cuáles son las alternativas que tenemos ante la crisis económica. También nos va a acompañar Nelson Gutiérrez, solo que está al llegar, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos viendo que Bolivia hoy en día está viviendo una serie de efectos climáticos muy fuertes y también el mundo, ¿no? Se ha cuestionado mucho el extractivismo como forma de economía y necesariamente tendríamos que replantearnos nuevas formas de hacer economía sostenible, ¿no? Principalmente para poder generar ingresos, generar dólares, ¿no? Y ahí aparecen las nuevas formas de enfrentar este cambio, ¿no? Hoy en día el mundo, digamos, está muy conflictuado por lo que es el cambio climático, principalmente porque la industria extractivista, minerales, oro y especialmente la agroindustria han generado, digamos, grandes problemas. Por un lado están los incendios, pero por el otro lado está la contaminación de ríos, está la contaminación de lagos, ¿no? Entonces, a medida de ir empezando este programa, quisiéramos o pedirles su opinión de qué alternativas nosotros tenemos o cómo podríamos enfocar este tema para darle una salida económica al extractivismo desde otras alternativas como podría ser el turismo, ¿no? Gracias, Felipe, y gracias, Jorge, por la invitación. Un gusto estar acá en Radio Herbol. Nosotros, como Mesa Ejecutiva de Turismo, hemos hecho una propuesta al país y pensamos que el turismo sostenible es una respuesta, es una alternativa al extractivismo centenario que tiene Bolivia. En este caso, el turismo sostenible implica generación de empleo, generación de ingresos y generación de divisas, en este caso dólares, que es lo que nos hace falta en este momento, cuidando la naturaleza y cuidando y revalorizando nuestras culturas. Entonces, ya no es necesario destruir, ya no es necesario contaminar o quemar y pensar que con un pico y pala vamos a generar riqueza, sino más bien protegiendo lo que tenemos, podemos hacer una dinámica económica no perversa. Jorge, ¿tú qué opinas sobre este cambio climático y qué ves en la perspectiva económica del país? Bueno, el cambio climático es algo innegable, aunque haya gente que lo vaya a negar sin ningún fundamento científico. Y claro, también debemos mencionar de que hay nuevas formas de ver el país y de hacer economía más allá del extractivismo al cual nos hemos mal acostumbrado, esas economías en clave donde ganan muy pocos y pierden muchos, ¿no? El turismo es industria que está implementada en todo el país y es esa industria sin chimeneas. Y lo que necesita es que el actual gobierno les dé las facilidades para que lleguen los turistas al país y para que estos turistas traigan no solamente dólares, sino que también ese movimiento turístico que se va a tener con esto de la idea de los cielos abiertos y demás, va a generar empleos. Rolando tiene un proyecto que es interesantísimo, que te habla de por lo menos 300,000 empleos directos, sin contar con los indirectos, porque hay que entender que cuando turistas llegan al país, no solamente ganan las cadenas hoteleras, los hospedajes o posiblemente los Airbnb, sino también gana la gente que te está vendiendo alimentación, los restaurantes, los kiosquitos, las tienditas, los supermercados, y hay un movimiento económico fuerte.
Y Bolivia es un país auténtico, ¿no? Y eso es algo que hay que saber explotar y que tiene que ver incluso con la marca país, de cómo nos vamos a vender al mundo. Y en eso, Rolando, acá yo he visto el proyecto que han trabajado con la Mesa Ejecutiva del Turismo y es de esas cosas que hay que valorar, porque por un lado no solamente está el que vengan turistas, sino también está un tema que es específico y que incluso tiene que ver con el programa, el cuidado del medio ambiente y de cómo el medio ambiente es también una fuente de turismo y la cual se puede cuidar y se tiene que preservar y que a través del turismo se puede traer dólares y crear empleo en el país. Y esto es algo fundamental en este momento de crisis que estamos viviendo. Bueno, efectivamente, como dijeron ambos, creo que Bolivia tiene un potencial turístico que todavía no está explotado ni descubierto, vamos a decirlo así, ¿no? Creo que es un potencial turístico que está empezando, o sea, sí ha tenido un crecimiento sostenido, pero creo que también ha sido truncado por políticas de restricción de visas, restricción de acuerdos, ¿no? Falta de promoción externa del turismo, asimismo tal vez no enfocarse correctamente en el tipo de mercado y en el tipo de turista que llega a Bolivia, ¿no? Tal vez ha sido un cúmulo de errores y tal vez esta vez hay una oportunidad o una ventana que al turismo se lo tome en serio como una actividad económica fuerte, ¿no? Verdad. Justamente, ¿no? Hasta 2019, antes de la pandemia, el único sector que actuaba en favor del turismo era el sector privado, toda la cadena y subsectores del turismo. Y se había logrado generar aproximadamente $1.000 millones, lo cual, por supuesto, con la pandemia y los conflictos sociales cayeron a cero. Después de la pandemia, no se recuperó esta tendencia que era del 10% de crecimiento anual hasta alcanzar cerca de los $1.000 millones. Sin embargo, esto fue una característica propia, la no recuperación fue una característica propia de Bolivia, porque todo el mundo, todos los otros países, sí recuperaron. Entonces, la idea y nuestra propuesta es generar en los próximos 5 años, llegar a $3.000 millones y 300.000 empleos. Esto implica básicamente cumplir con 4 objetivos que todo el mundo que trabaja en turismo sabe. 1, permitir que el turista llegue. 8, permitir que el turista se quede. Permitir que el turista gaste más, consuma más y por supuesto que repita. Esto suena fácil, pero sin embargo, los últimos 20 años el gobierno, en realidad no solamente el gobierno central, sino todo el aparato estatal a nivel central, descentralizado, nivel desconcentrado, las gobernaciones, los municipios, hicieron exactamente todo lo contrario de lo que se debería hacer. En este caso, por ejemplo, no permitieron que el turista llegue, afectando el primer objetivo, poniendo visas innecesarias, restringiendo la llegada de nuevas líneas aéreas, restringiendo que el turista, digamos, disfrute de su entrada a Bolivia. Otro tema también, no permitieron que se quede más tiempo. ¿Por qué? Porque les da, digamos, ingreso por 30 días, por 60 días, se les pide renovación, y en muchos casos en fronteras, en aeropuertos, se los trata muy mal, ¿no? Entonces, segundo objetivo no cumplido y en realidad no se necesitaba que haga más el Estado, sino deje de poner trabas. Tercer objetivo, que gaste más. Por supuesto que no se cumplió. Si el turista no entró, si el turista no se quedó, por supuesto que no se podía esperar que gaste más. En este caso, los dólares que traía el turista se quedaban en el bolsillo del turista y él se volvía. Es más, por ejemplo, en los últimos tiempos, ya con el tema de la escasez, por ejemplo, del diésel, de la gasolina, muchos turistas, miles de turistas que querían ingresar a Bolivia no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque en sus propios vehículos tenían miedo de entrar y no salir, claro, porque no se les vendía. A mí me tocó atender a muchos turistas para hacer fila con ellos, para que les den diésel y les den gasolina, y les digan, no te podemos vender, porque tú no eres boliviano, ¿cierto? Pero, ¿cómo es posible? O sea, ¿en qué país se da eso? Entonces, no solamente no les dejaron entrar, no solamente no les permitieron que se quede, les restringieron un derecho a decir a locomoción, ¿ya? Y por supuesto el cuarto objetivo no se iba a cumplir por ningún lado, que es la repitencia. Este objetivo, por ejemplo, se cumple en muchos países. Yo estuve en Costa Rica y inspirado por ellos veía que, por ejemplo, el turista que llega a Costa Rica repite 7 veces, o sea, vuelve a venir y vuelve a venir y vuelve a ir a Costa Rica. ¿Por qué? Porque ellos han hecho, por ejemplo, 33 destinos. Un país del tamaño, digamos, de
3 veces menos que el departamento de La Paz, tenía 33 destinos. Rolando, tenemos que ir a nuestra primera pausa aquí en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, y volvemos. Ya volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. A Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, está con nosotros Nelson Gutiérrez. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes, Felipe, y a toda la audiencia que nos escucha por Radio Herbol. También quiero agradecer la presencia de Rolando Mendoza y nuestro compañero ya casero del programa, Jorge Márquez. Pues es el último programa que está a cargo de nuestra institución ISEAT, Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, y vamos cerrando con broche de oro, ¿no? Pues tengo algún apunte para este tema del día de hoy. He escrito algunos apuntes, pero también voy a como improvisar rápidamente para luego seguir en el diálogo. Apunté, ya son casi 7 años del programa sostenido, de este programa, y más de 60 episodios en los que hemos participado y tocando varios problemas que a veces hemos tratado de coyunturales. Se han ido repitiendo año tras año estos mismos problemas, por ejemplo, el crecimiento exponencial de la contaminación a nivel nacional y regional, la mayor deforestación, mayor contaminación a causa de la minería, mayores problemas sociales en relación a la crisis energética, en relación al acceso a hidrocarburos en estos últimos años. Pero además ha ido disminuyendo la conciencia ambiental. Esto porque los problemas que parecen ser más complejos y complicados a veces pareciera que se han ido banalizando. Se niega de forma más rotunda lo que está ocurriendo justamente en el tema del calentamiento global. 2, en este caso, el colapso de la economía seguido al tema climático parece ser catastrófico. Pero incluso, por ejemplo, cuando empezamos a pensar esto, el año 2018, se consolidó luego este programa en el año 2019, se iba tomando de alguna forma, no se tomaba en cuenta el problema de los recursos económicos de nuestro estado, nuestro gobierno o nuestro país para enfrentar este tipo de problemas, que era otro momento. El apunte que quiero hacer acá, relacionado al punto 1 y el punto 2, es que estos problemas que parecían coyunturales, parecería que en realidad son estructurales. Y eso hemos podido ir evidenciando en este programa durante estos casi 7 años de trabajo. El problema, por ejemplo, del calentamiento, punto 3, el calentamiento global, y recientemente que estábamos estudiando el problema de las corrientes oceánicas en el Atlántico Norte, revela, por ejemplo, problemas catastróficos que en los siguientes años va a seguir siendo un problema, especialmente hasta llegar este fin de siglo. Y un poco este dato me lo dio mi esposa, que empezó a preocuparse y ver lo que va a ocurrir con Bolivia, haciendo un ejercicio con la inteligencia artificial que está tan de moda. Le preguntó a la inteligencia artificial qué va a pasar con Bolivia. Y el resultado es que la inteligencia artificial dice que Bolivia no va a hacer absolutamente nada hasta 10 años después de que se vean los efectos casi irreversibles, especialmente en el lado de Europa, ¿no? Es decir, va a haber un sector que se va a quedar prácticamente en una especie de momentos de era del hielo, micros, y en América Latina y en el Caribe y en el sur, lo que va a ocurrir es que esto que estamos viviendo, lluvias más intensas, momentos de sequía más fuertes, calor más incrementado, va a ocurrir en los siguientes decenios, ¿no? Entonces la preocupación fue que prácticamente la misma inteligencia artificial está calculando que Bolivia va a mirar desde el balcón hasta cuando casi ya sea irreversible. Por último, también apuntar que este último año, el 2025, hemos dedicado el programa prácticamente todo este año, gran parte de este año, a intentar buscar soluciones y sobre todo análisis económicos, buscando esta visión alternativa. Pero hemos visto grande nuestra sorpresa cuando hemos invitado, por lo menos en más de 3 o 4 programas, a economistas conocidos, expertos, docentes universitarios, pero nos hemos sorprendido porque normalmente pendulaban en 2 posiciones muy contradictorias. Por un lado, era quienes veían menos el problema de la crisis económica como algo que se puede resolver muy fácilmente, y nos planteaban más bien salidas de tipo culturalista, a veces enfocados en el vivir bien, el suma camaña, a veces muy propagandistas. Y por otro lado había otro grupo que veían que todo pasaba en un sentido mercantilista
y hasta crematístico del negocio, y que de gran medida también aparecían como recetas que se tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, nunca vimos una respuesta que puede ser solución estructural desde el pensamiento económico, cuando hemos invitado en la experiencia de este año, y justamente es algo que queremos debatir, discutir, ver este tipo de emprendimientos en el cual creo nuestro invitado Rolando Mendoza tiene mucha experiencia, como el caso del turismo, como un problema que puede ser una solución estructural que estaría ligado, cómo hacemos nosotros la conexión con el problema de la crisis climática, salir del extractivismo en el que estamos como bolivianos, bolivianas, y dar quizá algunas luces de esperanza en nuestro contexto, que en efecto va a ser complejo, ya es complejo a nivel regional y nacional, ¿no? Esa es mi parte, Felipe. Muchas gracias, Nelson. No, y realmente estamos como tú mismo lo has dicho, estamos como abriendo una oportunidad que hay que tomarla, ¿no? Es decir, justo lo que discutíamos antes de que llegues en el primer bloque es que es probable que esta vez sí, viendo las alternativas, por ejemplo, los ejemplos que ponía Rolando de Costa Rica y de otros países, como lugares mucho más pequeños han logrado subsistir con el turismo y hacer una industria fuerte, ¿no? Creo que también es menester tomar algunos elementos que han sido restrictivos. Llegar a Bolivia es uno de los países más caros, ¿no? El tema de las visas, ¿no? El tema de la inestabilidad social, por ejemplo, el tema de la subvención a los hidrocarburos parece un tema menor, pero cuando vienen en su auto no le venden porque no tienen visa, ¿no? Es un tema pequeño, pero se complica. Entonces son varias pequeñas trabas, pero aparece como una alternativa sostenible, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, Bolivia necesita, en el modelo capitalista en el que está arrojado, vamos a llamarle así, necesita dólares para sobrevivir, ¿no? No puedes hacerlo sin eso. Pero por el otro lado, hay algo que igual hemos discutido durante todo este tiempo. No solo necesitas los dólares, sino necesitas el alimento, ¿no? Y ese alimento no solo necesitas comprarlo, sino necesitas algo que hemos dejado de hacer, que es producirlo, ¿no? Hemos dejado de producir mucho alimento, trigo, principalmente, ¿no? Pero podemos poner otros, ni siquiera somos autosuficientes en arroz. Quinoa. La misma quinoa. No, hemos perdido mucha autosuficiencia alimentaria, y eso nos genera, al perder tu soberanía alimentaria, al dejar de producir cosas, te genera más dependencia y eres más vulnerable ante las crisis. Yo quisiera un poco responder a las reflexiones y preguntas que ustedes tienen. Como dice Nelson, este tema no es coyuntural, es estructural. Resulta que no solamente el modelo de los gobiernos, sino el patrón de acumulación de Bolivia por cientos de años ha sido extractivista. Eso hay que cambiar. Entonces, nosotros proponemos una alternativa, no será la única, pero es lo que nuestra propuesta de la Mesa Ejecutiva de Turismo es el turismo sostenible, que implica generación económica, una dinámica económica, pero cuidando la naturaleza y cuidando y revalorizando nuestras culturas. Específicamente nuestra oferta es $3.000 millones y 300.000 empleos, ¿no? Y lo hemos demostrado con cifras ante todos los expertos posibles de que sí se puede hacer, y no solamente podemos nosotros hacerlo, sino otros países ya lo han hecho, ¿sí? En ese sentido, ese es el primer componente. Otro componente es importante. ¿Qué tipo de turistas nos visitan? Se ha mencionado ahora mismo, y yo les digo por la experiencia y también, por supuesto, de 20 años que tengo en turismo, y por haber conversado con los mayores expertos del turismo a nivel internacional. El turista que nos visita es el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque llegar a Bolivia, para empezar, es extremadamente caro, o sea, quiere venir a Bolivia, y otro, en su propio país tiene un nivel superior en promedio, nivel cultural, conciencia social y conciencia medioambiental y cultural. Ese es el turista que nos visita. Hemos contrastado con algunos economistas. Por ejemplo, había un economista, no voy a decir su nombre, que decía, por ejemplo, cuidar la naturaleza es como cuidar un jarrón chino. Entonces no hay que ser muy estrictos en esto, porque ¿de qué vamos a vivir? Y ahí le demostré de que más bien cuidar la naturaleza es generar una dinámica económica a través del turismo sostenible. Porque cuando hablamos, no estoy hablando de $15 millones como exporta el café, no estoy hablando de 5 millones como exporta el azaí, estoy hablando de $3.000 millones de exportación y 300.000 empleos. Esas son palabras mayores.
Un ejemplo concreto, por ejemplo, el tema de Colombia. Exporta en este momento 5.000 millones de dólares en café y exportaba cero en turismo, porque el turismo es un sector exportador. Pero ahora que ha copiado este modelo, que ha asumido este modelo de turismo sostenible, ellos reciben un ingreso de aproximadamente 13.000 millones de dólares por turismo sostenible, vinculado a la experiencia del café. Entonces, esa es la dinámica económica que genera un círculo virtuoso. Es decir, tienes para tu empleo, tienes para tu comida, tienes para tu familia y además cuidas y revalorizas lo que tienes. Entonces, Costa Rica tiene 4% de la biodiversidad mundial. Eso es lo que muestra, eso es lo que vende y de eso están orgullosos. Bolivia tiene 40% de la biodiversidad, o sea, 10 veces más, y lo propio en culturas, ¿cierto? Entonces, otra vez les reitero, no es lo único, es una alternativa muy sólida, porque además genera círculos virtuosos, por ejemplo, con la agroecología, con la agroforestería, porque los turistas que nos visitan, otra vez, el tipo de turistas que nos visitan, no van a querer, pues, no están viniendo a incendiar, no están viniendo a contaminar, más bien están viniendo a disfrutar de lo maravilloso que es nuestro país y de la maravillosa que es nuestra gente, de los más hospitalarios. Y a veces pensamos desde nuestra perspectiva cómo estamos, si somos inseguros. Uno de los países más seguros de las Américas es justamente Bolivia, ¿no? Después de Canadá. Ahora también después de El Salvador, pero por todo esas tremendas, digamos, decisiones que tuvo que tomar el presidente Bukele, ¿no es cierto? Pero nosotros como Bolivia somos un país muy, muy seguro. Los centroamericanos cuando vienen a Bolivia dicen, esto es un spa, y efectivamente la gente aquí es muy cálida, tú puedes caminar en las noches, la gente te trata bien, tenemos una comida magnífica, no te voy a decir qué país he visitado últimamente, pero realmente hay muchos países que comen para alimentarse, nosotros comemos para disfrutar. Entonces, el ministerio que se ha creado, que ha sido una propuesta nuestra desde la mesa ejecutiva, porque queríamos tener la organización que responda al plan con el nivel de interacción al más alto nivel con los otros ministerios. Se ha creado, realmente estamos muy felices, tenemos a la ministra Cintia Yáñez, que realmente es una ejecutiva de primer nivel, que va a hacer andar este ministerio y que por supuesto va a hacer que se cumplan estas propuestas, de decir, el primer objetivo, que lleguen los turistas, le hemos presentado un decreto supremo al respecto, que se queden más tiempo, que consuman más, y por supuesto que repitan y disfruten de los diversos sitios atractivos y productos turísticos que tenemos. Bueno, muchas gracias, nos vamos a nuestra siguiente pausa y después seguimos con el debate que se está poniendo interesante. Ya volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Es la hora de la naturaleza, seguimos aquí discutiendo con Rolando Mendoza, Nelson Gutiérrez y Jorge Márquez este tema del turismo. Rolando nos decía cómo Colombia, apostando por estas economías de turismo sostenible, ha logrado generar 13.000 millones de dólares. Bolivia, que tiene harto potencial, Amazonía, Yungas, Altiplano, el Oriente, la Chiquitanía, podríamos llegar tranquilamente, nos decía Rolando, a 3.000 millones de dólares, 300.000 empleos, y eso puede ser mucho más potencial en la medida que se invierte en infraestructura y que el turismo sea un gran eje articulador de la economía, abriendo cielos, eliminando restricciones a los turistas, pero principalmente también generando conciencia y siendo amigables. Y quisiera comentarles una cosa que estaba reflexionando hace un tiempo y que lo puse en mi Facebook. Toda la vida los latinoamericanos y también por supuesto los bolivianos hemos buscado el Gran Dorado, ¿cierto? La ciudad de oro perdida, y estábamos como aventureros buscando y muchos han muerto en el intento. Y estaba pensando, dije, pero si el Gran Dorado ya lo hemos encontrado. El Gran Dorado es el turismo sostenible y paradójicamente no tienes que ir con tu pico y pala a destrozar, a hacer huecos y nada, o a sacar oro de las paredes, nada. Simplemente paradójicamente hay que cuidar la naturaleza, cuidar el patrimonio cultural y vas a tener los 3.000 millones de dólares para empezar, con una tendencia de crecimiento del 10%, simplemente retomando la tendencia de prepandemia que les había mencionado. Ese es el Gran Dorado, ahí está. Hay una nueva forma de mirar el país que me parece más interesante, más allá de la economía de enclave y el extractivismo al cual lamentablemente nos hemos mal acostumbrado. El turismo es la industria sin chimeneas y implementado tenemos la base material como para que la gente, no solamente dentro del país, disfrute los lugares que tenemos en Bolivia, sino que también vengan turistas de todas las partes del mundo.
Hablar de 3.000 millones de dólares es un monto altísimo y esto tiene que venir casado con políticas de gobierno. Se ha mencionado que se ha trabajado y se le ha dado a conocer lo que el sector necesita a la ministra de Turismo y esperemos que el gobierno pare la oreja y se ponga a trabajar en esto, porque esta es una muy buena oportunidad para absolutamente todos. Lo comentábamos hace un par de días con alguna gente de la Mesa del Turismo, en que las reducciones jesuíticas, las únicas que todavía funcionan, están aquí en Bolivia, tanto en el Brasil como en el Paraguay, son ruinas. En cambio, en Bolivia todavía tenemos a las iglesias como tal y sus museos correspondientes. Hay mucho potencial que se puede explotar y claro, también es una nueva forma de pensar de cómo hacer economía, ¿no? Y esto también en un corto y largo plazo viene de la mano de la educación, de repensarnos y de saber que podemos más y no solamente ser esa economía de enclave exportadora de materias primas. Y ese es el gran desafío que tiene este gobierno y este es el gran desafío también que tenemos todos nosotros, de vernos en nuestra integridad más allá de los presupuestos que podemos tener entre las regiones. En Tarija tenemos esto del vino, los cangrejitos, La Paz tiene el Intimani y un horrendo letrero que no lo vamos a tocar acá, pero tenemos varias cosas. Cochabamba es una capital básicamente gastronómica, tenemos cosas como el choclo, tenemos Cobija como uno de los sectores amazónicos que parecen olvidados pero que tienen gran potencial y que se podrían hacer muchas cosas allá en Pando. Tenemos el Beni, las lagunas, el turismo aventura, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, Bolivia tiene harto potencial turístico y es necesario la inversión no solo en políticas, sino también en determinados elementos de infraestructura, ¿no? En el sentido de mejorar, por ejemplo, pavimentación de carreteras para llegar a ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, Bolivia tiene varios retos, por ejemplo, mejorar los accesos aéreos, no solo al país, sino internamente entre el país, ¿no? Tienes varios retos de construcción también, de educación, por ejemplo, en tema turístico, ¿no? El tema del turismo no es solamente, digamos, un hecho de, o sea, sí tienes el potencial turístico, pero pues van a llegar a diferentes lugares, es necesaria la educación en el sentido de atender al turista, de lidiar con los turistas, lidiar con personas de otras culturas, ¿no? Que, digamos, imagino para Rolando que está 20 años en el sector, eso debe ser día a día, ¿no? Pero para una persona, digamos, que va a emprender en turismo y que va a empezar, digamos, negocios turísticos, necesita aprender cómo lidiar con personas que vienen del extranjero, cuáles son las importancias de la señaléctica, ¿no? Qué tipo y también, digamos, tener capacitaciones internas de qué tipo de turista llega a Bolivia y qué nicho del turismo nosotros vamos a enfocar, porque el turismo puede ser amplio, estamos hablando desde Disney, Orlando, Miami, París, pero Bolivia es un caso particular, es turismo sostenible, es turismo agroecológico y te puede permitir una ventana económica, ¿no? Que eso es la discusión. Bien, yo también quisiera un poco reaccionar a lo que nos presentan, que es muy interesante. Primero mencionaron muy interesantemente algunas cosas un poco ya ligadas a nuestro contexto nacional, local y lo que está ocurriendo en estos días, ¿no? Del cambio de gobierno. Se crea un nuevo viceministerio que tiene a la cabeza justamente el tema del turismo, ¿no? Y se suma a otros elementos, pero me parece que es como un punto, un avance ya. Y lo que podría reflexionar en torno a qué significa seriamente eso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos y constatamos que el extractivismo es como la matriz o el centro, ¿no? de la economía y cómo se vivió extractivistamente desde la colonia, etcétera, etcétera, hasta nuestros días, no implica solamente la producción, ¿no? Como lo decía Jorge, turismo es una industria sin chimeneas, dijiste, ¿no? Entonces, vamos a pensar, hacer el ejercicio de entender al turismo como el reemplazo de esa matriz basada en extractivismo. Lo que significa, por ejemplo, el extractivismo no es solamente el ingreso económico, sino a partir de eso la estructuración de los demás campos de la vida, es decir,
educación, deporte, la relación familiar, ¿no? El día a día, las comunidades, la relación rural-urbano. Entonces, todas esas cosas, cuando están dentro del espectro, digamos, del extractivismo, nos ha generado una forma de vida, un comportamiento y una política también de este tipo en el que estábamos viviendo y en el que hemos vivido todos estos años. Entonces, si pensamos seriamente el tema del turismo como un reemplazo, siendo ese ejercicio primeramente analítico a partir de las experiencias y de las propuestas, sería un tema bastante amplio, pero me parece que puede ser una apuesta muy importante en este momento. Ahora, ¿por qué? Porque si no es así, el turismo se ha pensado desde siempre como algo accesorio, ¿no? Complementario a. Y ese accesorio complementario, pues no hay una visión, porque se dan cuenta, justamente en el tiempo de Evo Morales, se trabajó mucho el tema del diálogo intercultural, pero lo que mostraba el viceministerio de exclusión cultural, donde estaba el tema de turismo, era por ejemplo el Dakar, ¿no? Y el Dakar era pues todo lo contrario a cuidar, por ejemplo, las áreas protegidas arqueológicas. Lo mismo puede estar ocurriendo ahorita en el tema del litio, ¿no? Con el Salar de Uyuni no visto como un potencial turístico. O sea, lo que me refiero es que podríamos tener el ejercicio de pensar eso seriamente. ¿Qué significaría eso? Y en efecto, no revelas el nombre del economista, pero ya nos imaginamos quiénes son, que piensan que el turismo como algo accesorio, ¿no? Y van a seguir apostando al extractivismo de diferentes nombres, ¿no? Capitalista, socialdemócrata, capitalista. O sea, el nombre es un accesorio. En este caso, la lógica extractivista, que va más allá de solamente el recurso, puede estar impregnado en todos nosotros, ¿no? Y ese me parece es algo de fondo central que no sé cómo lo han estado pensando en todos estos años, ¿no? Tenemos que irnos a nuestra última pausa y después seguimos. Te damos la palabra, Rolando. Muy bien. Ya volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Bueno, Rolando, querías reaccionar. Creo que te hemos cortado el anterior bloque. No, está muy bien, ¿no? Pues agradecido. Estas reflexiones me invitan un poco a retrotraer algunas preguntas que también en el pasado se dieron, ¿no? Por ejemplo, para estos $3.000 millones, que es el inicio, que es la oferta que caló muy bien en todos los partidos políticos y fue en realidad campaña ya de muchos de los partidos políticos, y en el último debate el actual presidente Rodrigo Paz mencionó que él iba a apoyar a la propuesta de la Mesa Ejecutiva de Turismo. Entonces, ¿de dónde sale esa propuesta? ¿Y cuánto requiere esa propuesta? Generar $3.000 millones y 300.000 empleos. Cuando Gonzalo Chávez, por ejemplo, tuvimos una reunión con él, nos dijo, bien, hidrocarburos necesita dinero para generar más, ¿no es cierto? O minería, cualquier sector. ¿Cuánto necesita el turismo para generar los $3.000 millones? Le dijimos así, 0. ¿Por qué? Porque ¿cuánto de inversión requiere construir un Illimani o el sitio más biodiverso del mundo, que es el Madidi, o el Salar de Uyuni? Comparativamente, ¿no es cierto? O sea, 0, porque ya está hecho, ¿sí? Y adicionalmente teníamos un dato del CISPAR, porque nosotros manejamos con la Cámara Hotelera todos los registros de huéspedes, y teníamos menos del 40% de ocupación. O sea, teníamos el 60% de posibilidades de ampliar. Entonces, inicialmente, para lograr esta cifra, se requiere 0, ¿no? Ahora, había también con otro economista muy famoso, que tampoco voy a mencionar su nombre, que llegó a altos niveles en el Ejecutivo. En el siguiente programa. Podemos conversar. Me dijo, Rolando, no se puede, me dijo, porque se necesita mucha infraestructura, mucha inversión, me dijo, ¿no? En realidad, el turismo es al revés. Lo que se necesita es primero el atractivo. Porque no hay atractivo, ¿para qué vas a poner la inversión si no tienes atractivo? Primero es atractivo, luego es el servicio, mejorar la calidad del servicio, ahí debe haber un compromiso de toda la ciudadanía, y después en la infraestructura. Hay, por ejemplo, tours que van al Tibnis, que te pagan $5.000 por el tour. ¿Y en qué van? No hay camino, van en helicóptero. O sea, no se necesita primero infraestructura y luego el servicio y luego el atractivo. Es primero el atractivo, luego el servicio, que hay que mejorarlo, por supuesto, y luego la infraestructura. Entonces, también en ese tipo de modelos casa el turismo, ¿no? ¿Y qué tipo de turismo es el que estamos proponiendo?
ahí va el modelo. Ya hemos hablado del patrón de acumulación. Ahora el modelo. El ministro de Turismo en Costa Rica nos dijo, si no ustedes definen bien el modelo, van a ir a cualquier lado o no van a ir a ningún lado. Entonces, nosotros hemos optado por el modelo de oferta. Otros países han optado por el modelo de demanda. ¿Qué es el modelo de demanda? Es un modelo de turismo masivo, destructivo, inclusive ligado a la prostitución, al tráfico de personas, no sé, o de drogas, etcétera. En cambio, nosotros hemos optado un turismo de preservación de nuestra naturaleza. Nosotros sí optamos por ese modelo de oferta, que sería preservación de la naturaleza y preservación de nuestras culturas. Deberíamos ir a paso lento, pero a paso seguro. No un turismo burbuja, no un turismo destructivo ni masivo que dañe en realidad nuestro patrimonio, sino más bien tratar de que se democratice absolutamente todo. No llenar a todos los turistas, por ejemplo, a Uyuni, que es un poco la tendencia actual cuando se habla de turismo. Justamente nuestra oferta es de decir, nosotros tenemos cientos de atractivos turísticos en toda Bolivia y distribuirlos por todo lado. ¿Para qué? Para que cuando estamos hablando de empleo, de ingresos y de divisas, esas divisas, ese empleo y esos ingresos lleguen a todo el territorio patrio, desde las Misiones, Toro, la Ruta del Vino, el Madidi, el Salar, el Amazonas, absolutamente a todos los lugares, porque todos los lugares que tenemos son bellos. Además, los que trabajamos en turismo, estamos orgullosos de nuestro producto, ¿no es cierto? O sea, vendemos porque nos sentimos orgullosos de nuestra naturaleza, de nuestros paisajes, de nuestra comida, de nuestras costumbres, de nuestros bailes. Eso es lo que vendemos. Y por supuesto, si eso es lo que vendemos, eso es lo que tenemos que cuidar, lo cual está a tono con este programa, que es la hora de la naturaleza, ¿no? Cuidemos nuestra naturaleza, porque podemos vivir de este gran espacio. Carlos Hugo Molina decía con mucha propiedad, el cruceño, Bolivia puede vivir del turismo. En este caso, no solamente cualquier tipo de turismo, sino turismo sostenible. Bueno, muy breve porque nos quedan unos 3 minutos, las reflexiones finales. Bueno, para terminar, creo que aquí hay un punto muy importante, que el turismo también nos puede servir para la famosa defensa del folclore. En una de sus conferencias sobre el tango, Borges mencionaba que no importaba el lugar que iba, 2 palabras se identificaban con la Argentina. La primera era gaucho y la segunda era una música, el tango. El posicionar al país desde el turismo y que la gente vea de dónde son estas danzas como la morenada, la diablada y demás, que tenemos conflictos con los países vecinos, es una gran oportunidad, no solamente de traer turistas, de que se siga invirtiendo en Bolivia y de crear empleos, sino también de saber de dónde vienen nuestras danzas. Gracias. Bueno, yo a modo de despedirme también de toda la audiencia por este tiempo que hemos tenido, quiero agradecer y también a nuestros invitados, Jorge, Rolando, gracias también a Felipe que es el conductor. Todos estos 7 años se ha bancado el programa, la conducción, en el trabajo también, y a todos los compañeros que hacemos parte de este grupo de cambio climático y justicia será hasta otro momento. Y me quedo con esta reflexión que lo dijo Rolando, ¿no? No hay que ir a buscar el dorado o hay que ir a buscarlo tanto, sino hay que darnos cuenta que somos nosotros mismos. Está en nosotros y nosotros somos quienes realmente valemos, ¿no? Entonces muchas gracias a todos y con eso por mi parte me despido. Bueno, siendo que esta es la yapita ya final de los programas de Radio Herbol, hay que hacer un gran agradecimiento a Radio Herbol que nos ha cobijado todos estos años. Realmente hemos empezado en este programa aprendiendo radio y bueno, hemos llegado a conducir un programa durante 7 años, a tener pues audiencia. En el corte comentábamos cómo en las obras nos escuchan los albañiles, en el minibús, en la calle, o sea, gente que nunca hubiéramos esperado que nos escuche, nos está escuchando, ¿no? Y ese es el alcance que aún tiene la radio y ha sido el alcance que ha tenido este programa, donde hemos tocado una diversidad de temas vinculados al medio ambiente. Pues ha habido momentos de risa y tensión, y pues agradecer por todo este tiempo de programa, tanto al grupo de trabajo de Cambio Climático y Justicia, como también a nuestras organizaciones aliadas, a Fundación Jubileo, a Fundación Solón y a Semilla Ecosocial, ¿no? Bueno, muchas gracias. El último programa de Verdades Ocultas será la próxima semana a cargo de la Fundación Solón, pero queremos desearles que ya se viene diciembre, tengan lindas fiestas y que
este país salga adelante. Muchas gracias. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza.